Em, ahí sí, Sí, yo ahí veo la presentación muy, muy bien. ya, pues. Ya, Eh, entonces yo ahora, bueno, le doy la bienvenida a todos y todas que están en esta mesa de trabajo que organizamos con mucho ánimo desde el CAI en vistas de el plebiscito del 25 de octubre del domingo, donde obviamente hacemos el llamado a todos a informarse y a votar y a hacer valer quizás su voto y su opinión, con lo más importante que tenemos que es el voto en este sistema democrático. Eh, bueno, tenemos a grandes invitados, les agradezco desde ya a Felipe Díaz y Isabel López por venir a compartir con nosotros desde su experiencia, desde sus habilidades quizás. Bueno, presento a Felipe, él es estudiante de Derecho, estuvimos conversando aquí un poquito antes de empezar ya formalmente la charla. Él es, bueno, como dije, estudiante de Derecho de la Universidad de los Andes, ya está en su último año. Y también tenemos a Isabel López, que es estudiante de nuestra universidad, de la Universidad Católica. Ella es estudiante de college en Ciencias Naturales y Matemáticas y además es la vicepresidenta de CEVERDE. Nuestros dos invitados han sido impulsores de la organización E-Constitución, que básicamente busca informar y educar a las personas sobre cómo formar una constitución ecocéntrica. Y también por qué deberíamos tener una constitución ecocéntrica y qué cambios se podrían hacer para lograr esto. Así que eso, la estructura va a ser un poco, nuestros invitados van a, bueno, preparar para nosotros una presentación, van a hacer la presentación y después yo, el moderador, voy a hacer algunas preguntas y después la idea es que ya se lleve a cabo un poco más la conversación entre los asistentes de acá de la mesa. Así que eso, sin nada más que decir, doy el paso a nuestros invitados a que sigan con la presentación. ya, muchas gracias por la introducción. Ya, primero les voy a partir explicando quiénes somos. Somos parte de una ONG que se llama CEVERDE, que nació precisamente en la Universidad Católica en 2014. Y ahora ya nos independizamos, somos una ONG, tenemos personalidad jurídica y todo eso. Y somos una ONG de jóvenes que buscamos profesionalizar la sustentabilidad y solucionar la crisis climática y ecosistémica a través de la acción y de proyectos de acción directa. Y precisamente uno de esos proyectos es E-Constitución, que nació el año pasado, producto del estallido social, donde, bueno, fue un estallido social. Entonces, lo que nosotros nos dimos cuenta y que consideramos súper importante es que al mismo tiempo que se hablaba de lo social, había que poner sobre la mesa lo medioambiental, con un eslogan que adherimos en muchas organizaciones ambientales de la crisis social es también ecológica. Y con miras de eso, creamos este proyecto y lo empezamos a desarrollar. Nosotros no somos expertos en constitución, así que fue un proceso súper interesante de adquirir todos estos conocimientos y buscar fuentes de información al final. Y somos un grupo súper interdisciplinario, tenemos gente, no sé, de arquitectura, de agronomía, de biología, de derecho, de ciencias políticas, ingeniería, etcétera, etcétera. Y bueno, lo que nosotros buscamos es que a través de una convención constitucional se cree una nueva constitución con una visión de desarrollo ecocentrista, donde los pilares fundamentales sean la justicia ambiental y la sustentabilidad. Y que ahí vamos, dentro de la presentación les vamos a explicar en mayor detalle. Y también mencionar que como CEVERDE tenemos, aparte de los proyectos, tenemos coordinaciones universitarias, y una de ellas es La Raíz, que está inserta en la Universidad Católica precisamente porque nosotros creamos una personalidad jurídica y nos separamos de este espacio universitario, entonces se creó una coordinación universitaria que ahora se llama La Raíz. Así que también, por si no la conocen, ahí después al final de la presentación dejé todas las redes correspondientes, las redes sociales. Eh, bueno, ¿de qué les vamos a hablar? Yo les voy a hablar un poquito al principio del contexto, ya sea de qué es una constitución y el contexto socioambiental chileno. Felipe les va a hablar en detalle sobre la constitución del 80 y específicamente sobre el medio ambiente que sale en ella. Y después yo nuevamente les voy a hablar sobre las propuestas para una constitución ecocéntrica. Ya, primero, yo creo que ya la gran mayoría sabe qué es una constitución, por todo el tema y
por todo este año que hemos tenido hablando sobre estos temas. Sin embargo, también lo queremos refrescar porque, por ejemplo, podemos tener una definición de constitución que es como la que está acá al principio, que es una norma fundamental de una sociedad para que se encuentra se me corta esto, en la cúspide jerárquica del ordenamiento jurídico. Eso es una definición bastante como técnica. También, por ejemplo, establecer el rol que el Estado, que tenga el Estado y los diferentes poderes que los componen, que es como más leguleyo, por así decirlo. Pero también otra concepción que se tiene sobre qué es una constitución es que es un pacto social, que plasma cómo queremos vivir nosotros como sociedad. Y eso es súper importante porque al final es algo, un pacto social que se escribe por nosotros y para nosotros. Entonces, encontramos que es súper interesante esta otra concepción que se puede tener, más allá de que hay que restringir los poderes del Estado, y etcétera, etcétera. Y bueno, y también establece los principios por los cuales se va a regir la sociedad y cuáles van a ser los derechos fundamentales consagrados. Que esto lo vamos a tocar un poquito más al final con respecto a las propuestas. Bueno, y el contexto socioambiental chileno. Bueno, tenemos un contexto global, que es la crisis climática y ecosistémica, y nosotros, especialmente en Chile, tenemos un contexto ligado a esta crisis que es sumamente importante. Por ejemplo, nosotros cumplimos 7 de las 9 variables de vulnerabilidad frente a la crisis climática que establece la ONU. Y son 7 de 9, y nosotros solo podemos cumplir 7, porque, por ejemplo, las otras 2 que quedan afuera, una de ellas es que sea un país isla, y nosotros no somos un país isla. Hablan varias personas. Sí. No sé si se puede silenciar la persona. Sí, ahí lo muteé. Ya. Sí, ya, entonces, somos un país altamente vulnerable a la crisis climática, y acá se puede ver, viendo que cumplimos todas las variables frente a la crisis, todas las variables de vulnerabilidad frente a la crisis que podemos llegar a cumplir como país. O sea, 100% de vulnerabilidad, básicamente. Y además, si nosotros nos comparamos con el resto de los países, a través de índices globales que hay, que uno de ellos se llama índice como de la paz. Nosotros somos un país muy pacífico en términos sociales, pero si uno pasa a ver el tema de los conflictos socioambientales, estamos a nivel número 12, y si uno normaliza los datos comparado con el número de habitantes y el número de conflictos socioambientales, estamos en el 5.º lugar a nivel mundial. Entonces eso deja entrever una realidad que nosotros tenemos como un país, y que al final precisamente la crisis social es también ecológica y está íntimamente ligada. Y respecto a esto, que por temas de tiempo no nos vamos a extender, pero analizando, por ejemplo, los distintos conflictos ambientales que hay respecto a termoeléctricas, mineras, salmoneras, forestales, la crisis hídrica, etcétera, etcétera, se puede llegar a comprender por qué lo social está intrínsecamente de la mano con lo ecológico y con lo ambiental. Bueno, y ahora Felipe les va a hablar de la Constitución. Hola, buenas tardes a todos. Antes de comenzar, me gustaría agradecer por esta instancia que han organizado y llamar a aprovechar este proceso constituyente que estamos viviendo como país, ya que luego lo voy a mencionar, pero es la primera vez en la historia del país que tenemos la oportunidad de participar como ciudadanos, como estudiantes, como sociedad, y decidir la sociedad que queremos construir. Entonces es súper importante que todos vayamos a votar el próximo domingo. Y entrando desde ya, yo voy a hablar sobre la Constitución del 80 y el medio ambiente en esta. La Constitución del 80, como todos muchos saben, fue creada en un estado de excepción durante una dictadura. Esta se redactó en comisiones sin participación ciudadana. Fueron la mayoría de comisiones designadas por las autoridades del momento, que eran puras autoridades militares que se encontraban ligadas generalmente a profesores de la Universidad Católica. Entonces, la primera comisión que empezó a redactar este proyecto de constitución se llamó la Comisión Ortúzar. Sin embargo, se terminó disolviendo debido a distintos conflictos que tenían entre los profesores que la constituían. Esta constitución fue aprobada en un plebiscito que
en el cual hay evidencia que existieron prácticas fraudulentas. Asimismo, no habían, por ejemplo, padrones electorales, cualquier persona podía votar en la mesa que quisiera, las papeletas donde uno ponía su voto se traslucían también. Entonces, desde ya aquí empiezan los problemas desde cuando se habla de la legitimidad de origen en esta constitución que se encuentra violada. Esta, si bien ha tenido dos cambios, en el 89 y en el 2005 con el presidente Ricardo Lagos, no han roto los pilares fundamentales que la sustentan y que existen hasta el día de hoy. ¿Cuáles serían estos pilares? En primer lugar, tenemos que establecer una actuación mínima del Estado. Esto se desprende del Estado subsidiario, que si bien no se encuentra consagrado de forma expresa, se desprende de ciertos artículos que contiene esta, y esto significaría que el Estado no tiene un rol activo dentro de lo que significa realizar actividades para la economía, para la sociedad. Por ejemplo, el artículo 19, número 21, dice que el Estado para desarrollar actividades económicas como un Estado empresario necesita de una ley de quórum calificado. Por otro lado, el Estado subsidiario en sí es que el Estado no puede o no debe actuar a menos que los particulares no quieran o no puedan hacerlo. Como segundo pilar, esta Constitución tiene como base del Estado el individuo, no lo colectivo, la familia como núcleo esencial de la sociedad y la propiedad. La familia aquí no se encuentra tampoco consagrado en forma expresa, pero se entiende que es una familia que no está actualizada a la sociedad y a la época en que estamos viviendo hoy en día, que existen familias no solamente heteroparentales. Y este concepto de familia como núcleo esencial de la sociedad podría haberse cambiado o reformulado por los ecosistemas, ya que al final nosotros que venimos a hablarles del medio ambiente, los ecosistemas son el espacio físico y la base sobre la cual todos los seres humanos vivimos. Entonces, al final, el planeta puede sobrevivir sin nosotros, pero nosotros no podemos sobrevivir sin él. Y por último, la propiedad. La propiedad se encuentra consagrado fuertemente en dos artículos de la Constitución. Y de hecho, yo diría que es uno de los artículos que se encuentra regulado en su mayor extensidad. Entonces, desde ya podemos ver que es un artículo que pasa que si bien se encuentra bien regulado y tenemos otros derechos fundamentales que se regulan, como el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la propiedad termina pasando a llevar a todos los demás derechos. Entonces, esto es algo que tiene que cambiar. Respecto a otros pilares que tiene esta Constitución, es un presidencialismo exacerbado. Tenemos un régimen muy presidencialista. Esto se creó con la idea de que todas las decisiones recayeran en una sola autoridad, que esto sería más eficiente porque al no tener que ponerse de acuerdo con otras, se va a incurrir en menos tiempo para resolver los problemas. Pero ¿cuál es el problema de esto? Es que al final las sociedades son organizaciones compuestas por distintos individuos, entonces es necesario conversar y ponerse de acuerdo. Y un problema que se ve reflejado en esto es que, por ejemplo, el presidente hoy en día maneja las urgencias que se van a conversar en el Congreso. Asimismo, nuestros senadores y diputados no pueden presentar proyectos de ley que signifiquen aumentar el gasto público. Entonces, es necesario, nadie dice que pasemos completamente a un sistema parlamentario, pero quizás un sistema mixto entre los dos. Y como último pilar de esta constitución que existe hoy en día son los altos quórum para las modificaciones. Estos quórum altos son para las leyes orgánicas constitucionales y para la constitución en sí misma. ¿Esto con qué fin se creó? Se creó con el fin de que el gobierno de turno que estuviera en ese momento, a pesar de que tuviera un menor porcentaje de votos en el Congreso, pudiera vetar los proyectos de ley que presentara la oposición. Entonces, a pesar de que, por ejemplo, tuviéramos un alto porcentaje de oposición que quiere presentar un proyecto de ley y tiene los votos, un porcentaje minoritario va a frenar este proyecto y lo va a vetar, para así mantener el estado de las cosas como se encuentran. Y ahora entrando de lleno a lo que es el medio ambiente regulado en la Constitución actualmente, este se encuentra regulado en dos temas principalmente. Uno es la protección del medio ambiente propiamente tal, y no se puede entender la protección del medio ambiente sin hablar al mismo tiempo del régimen de propiedad de los recursos naturales. La protección del medio ambiente se observa principalmente en el artículo 19, número 8, que es la garantía de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la función social de la propiedad y el recurso de protección ambiental. El artículo 19, número 8, que regula y asegura a todas las personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación,
se puede desglosar en tres grandes ejes. El primero es la garantía constitucional en sí misma de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. En segundo lugar, como pueden ver ahí, establece un deber al Estado de velar para que este derecho no sea afectado y asimismo tutelar por la preservación de la naturaleza. Y por último, establece restricciones específicas a otros derechos. ¿Qué significa esto? Que en virtud de la ley se puede establecer que no se desarrollan ciertos proyectos o actividades para proteger el medio ambiente. A la garantía constitucional de vivir en un medio ambiente libre de contaminación en sí misma, ¿qué podemos hablar de esta? Podemos hablar que esta fue pionera para la época en que se estableció y se incorporó este derecho en nuestra Constitución, ya que nuestra Constitución fue la quinta en el mundo que incorporó este derecho. Entonces, esto se empezó a realizar porque se vio que en Europa las constituciones, como en España o en otros países, lo estaban incorporando. ¿Y esto es por qué? Porque al final, como bien mencioné antes, el medio ambiente es el espacio donde todos nos desarrollamos. Entonces, es necesario incorporar este derecho, a pesar de que en esa época no se tuvieran los suficientes conocimientos técnicos para incorporarlo, al menos en Chile. De la redacción de esta garantía constitucional, ¿qué se puede desprender? Y surgen tres discusiones en cuanto a las formulaciones que está planteada. La primera es que tiene una visión antropocéntrica, y aquí me voy a salir un poco de lo que yo voy a hablar, que es quizás de lo que nos gustaría que estuviera incorporado, que es que tuviera una visión más ecocéntrica. Esto se entiende porque este derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación está formulado o redactado más bien en la función de que el medio ambiente cumple como un servicio para los seres humanos en cuanto a desarrollo de actividades económicas, al uso de los recursos naturales. No le da un valor intrínseco al medio ambiente en sí mismo. El segundo problema que tiene esta redacción es que es un derecho individual y no colectivo. Esto significa que solamente yo puedo reclamar si yo me estoy viendo afectado en la infracción a este derecho. Yo, por ejemplo, si soy un ciudadano que vive en Santiago, no puedo reclamar activamente que se están talando especies nativas en Chiloé. Entonces, aquí ya hay un problema bien grande que debería cambiarse a un derecho colectivo. Y por último, surge un conflicto respecto a la redacción de qué se entiende por libre de contaminación. Respecto a qué se entiende por libre de contaminación, el problema surge porque es un problema interpretativo. Hay una discusión jurídica que es muy técnico si me pongo a hablar de esto, pero hay dos visiones. Hay algunos que piensan que debería redactarse de una forma en cuanto a cambiar el concepto de libre de contaminación, y aquí es lo que nosotros plantearemos adelante, que va a hablar Isabel, que debería ser el derecho a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, porque el concepto de contaminación hoy en día está dejado únicamente a un concepto jurídico que se encuentra regulado en la ley que ustedes pueden ver en el Power. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Que como las normas ambientales son las que regulan los estándares de niveles de contaminación y que lo establece la administración, en este caso el Ministerio del Medio Ambiente, pueden establecer estándares más bajos de los que recomienda la ONU, la Organización Mundial de la Salud. Entonces, con esto vemos que podemos estar bajo los niveles de contaminación y aún así tener a toda una población enferma, contagiada, a niños que no pueden ir al colegio porque tienen problemas de salud, y qué es lo que sucede justamente en las zonas de sacrificio, como por ejemplo en Puchuncaví, en Quintero, en Ventanas, que uno siempre, yo creo que todos hemos escuchado los grandes problemas que hay de las distintas, el complejo de industrias que hay ahí. Respecto al deber del Estado, que se encuentra regulado en este derecho. El deber del Estado se consagra en cuanto a que el Estado tiene que velar porque este derecho no sea afectado y asimismo tutelar por la preservación de la naturaleza. Respecto a esto, podríamos criticar un poco la redacción en cuanto a su amplitud. Creemos que podría ampliarse esta redacción en cuanto a no es un deber únicamente del Estado, sino que también es algo que compromete a toda la sociedad y a la ciudadanía en sí misma. Entonces, sería buena idea incorporar a todos los cuerpos intermedios que componen una sociedad y a la ciudadanía como un deber de estos. Y por otro lado, este deber del Estado ha significado que el Estado tenga el deber de impulsar el desarrollo de distintas instituciones en materia ambiental, junto con la firma de tratados internacionales. Tú te das cuenta que no es para incendiar Chile. Respecto a la restricción de otros derechos. La restricción de otros derechos es la última cláusula que encontramos en la garantía del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
Esto se relaciona con lo que voy a hablar más adelante, que es la función social de la propiedad. La restricción a otros derechos, más que nada, es que el medio ambiente, garantizado en la Constitución, limita a otros derechos, como el derecho a propiedad y derecho a desarrollar actividades económicas, buscando proteger al medio ambiente. Y esto se relaciona asimismo con la función social de la propiedad. La función social de la propiedad se encuentra garantizada en el artículo 19, número 24, inciso 2 de la Constitución. ¿Qué es lo que significa esto? Es que al final se incorpora dentro de la idea de propiedad una función social que tiene esta. Esto significaría que yo no tengo el derecho a usar, gozar y disponer de todo lo que está en mi propiedad como yo quiera, sino que hay ciertos límites y estos límites me los impone la ley. Tal como pueden ver aquí, me impone limitaciones y obligaciones, y una de estas limitaciones es en base a la conservación del patrimonio ambiental. ¿Cuál es el problema con esto? Que justamente no hemos visto la expresión máxima de esta cláusula en cuanto a, si bien se establece en la Constitución, en la práctica esto no es así. No existen los mecanismos suficientes para fiscalizar y garantizar que se cumpla esto, porque si no, no veríamos todos los conflictos socioambientales que existen hoy en día. Y pasando ahora al régimen de propiedad de los recursos naturales, que es, como bien dije, no se puede entender la protección del medio ambiente sin hablar también del régimen de propiedad de los recursos naturales. ¿Esto por qué? Porque aquí hablamos de los límites que tiene la protección del medio ambiente. El artículo 19, número 23, dice: la Constitución asegura a todas las personas la libertad para adquirir toda clase de bienes, excepto aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o que deban pertenecer a toda la nación. Entonces la regla general sería con esto, que la Constitución asegura a todas las personas la libre apropiabilidad de todos los bienes, incluyendo los recursos naturales. Y luego, en último lugar, tendríamos ciertas excepciones que establece la misma Constitución. ¿Cuáles serían estas excepciones? Por ejemplo, el artículo 19, número 24, inciso sexto, dice que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescindible de todas las minas. Entonces tenemos que hay ciertos bienes que son de dominio público, establecidos por la Constitución, pero ¿dónde se cae esto? En el régimen de propiedad de los recursos naturales, ya que si bien hay ciertos bienes que son de dominio público, como las minas o el agua, que también no se encuentra establecido en la Constitución, pero sí en el Código de Aguas, estos se entregan su propiedad de forma indirecta a través de concesiones, que en la práctica termina siendo lo mismo, porque así vemos cómo se priva a ciertas personas que se encuentran en zonas de sequía y escasez de agua, que no tienen derecho a accesos de agua, pero tienen a un vecino que tiene todos estos derechos de aprovechamiento de agua, y lo priva de usar el agua del río, por ejemplo. Entonces, aquí, ¿cuál es el problema con el régimen de propiedad de los recursos naturales? Que vemos que, por ejemplo, la Constitución, en la misma Constitución se establece que el agua, las personas que tienen derecho de agua, le otorgan un derecho de propiedad sobre estos derechos a sus titulares, pero por otro lado, en la Constitución ni en ningún otro lugar se regula un uso prioritario del agua para el consumo humano, ni ningún uso. Entonces, vemos que hay una lógica económica extractivista que está tan enraigada en nuestra Constitución que no hace posible enfrentar todas las problemáticas que vemos hoy en día. Hoy en día estamos viviendo problemas de sequía, sobre todo en Chile, a raíz del cambio climático. Vemos crisis ecosistémicas, tenemos todas estas especies de distintos animales, flora y fauna, que se han ido extinguiendo, perdón, pero nuestro sistema no está lo suficientemente garantizado, ¿cómo se llama? No está lo suficientemente estructurado para garantizar todas las crisis que estamos viviendo. Entonces necesitamos cambiar esta fórmula constitucional de ganar dinero a costa de todos los demás derechos, que son el derecho a la salud, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y bueno, ahora los dejo con mi compañera Isabel, que les va a explicar las propuestas que nosotros traemos para una constitución ecocéntrica. Ya. Antes de hablar de las propuestas, quiero recalcar que la restricción a otros derechos y la función social de la propiedad es una de las pocas cosas positivas que consideramos que tiene la Constitución, y que es súper remarcable porque establecen cosas súper interesantes. Sin embargo, en la práctica, por el mismo Tribunal Constitucional o por la propia voluntad política, no se han visto desarrolladas. Entonces eso también deja entrever un poco de la importancia, que la Constitución no es una varita mágica, como se ha tratado de
libertad provincial, en distintos medios. Esto no es algo que se acabe el domingo, todo lo contrario, es recién el comienzo de un proceso súper largo que como nosotros como ciudadanos tenemos el rol, al final el rol cívico de seguir estando súper pendientes de lo que está pasando, porque ya hemos visto que si dejamos que los políticos hagan las cosas ellos solos, claramente van a hacer las cosas a su favor y no por lo que nosotros queremos como ciudadanía. Bueno, y las propuestas en concreto nosotros las dividimos en subtemas. Uno de estos subtemas son los derechos, que actualmente en la Constitución está un catálogo de derechos, que está en el capítulo 3, si no me equivoco, y está todo en el artículo 19. Y bueno, una de las primeras propuestas es lo que mencionaba Felipe, cambiar esta redacción del artículo 19, número 8, a un derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, donde se quite esta visión antropocentrista, y más encima que cuando uno habla de un derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, se habla del humano, entonces como los animales o la fauna en la jurisprudencia, en los distintos juicios que se han visto producto de este artículo, no se considera que está protegida otras cosas que no sean el humano, entonces tiene una visión altamente antropocentrista, y todo este límite de qué es, y todo este como límite de qué es la palabra contaminación. Bueno, otra cosa súper fundamental, el tema del derecho humano al agua, como mencionaba también Felipe, darle prioridad de usos al agua. No puede ser que cuando uno va a reclamar o va a pedir un derecho de aprovechamiento de agua, se le dé la misma prioridad. Si yo llego al mismo tiempo con, no sé, Anglo American, llego al mismo tiempo y que se les dé la misma prioridad a los dos, siendo que uno va a extraer recursos y va a destruir el medio ambiente, y yo, qué sé yo, soy una persona que quiere hacer saneamiento de agua para la comunidad del Cajón. Como que tiene que tener una prioridad. Y porque más encima es un derecho humano. Otro tema es los derechos de la naturaleza, y que también está intrínsecamente de por qué queremos una constitución ecocentrista, que también un poco está ligado con lo que mencionaba Felipe. No solo ver a la naturaleza como una fuente de recursos, sino que también tiene un valor intrínseco. Y eso es súper importante, y también implica cambiar un poco la percepción que nosotros tenemos como sociedad, y es un cambio profundo, eso lo entendemos, pero creemos que es como el futuro y a dónde estamos migrando como sociedad. En el siglo XIX surgió todo el tema de los derechos humanos, y ahora nosotros hablamos y es como obvio que hay que respetar los derechos humanos. Entonces nosotros consideramos que estamos en esta época, en el siglo XXI, de empezando a considerar los derechos de la naturaleza, y luego en unos años vamos a decir, oye, pero ¿cómo no consideramos los derechos de la naturaleza? Estamos en ese mismo ciclo, al final. También el tema de los derechos de acceso, el acceso a la justicia, la información y participación, que está muy ligado con el tema de Escazú, y que se tienen que levantar, nosotros consideramos que se tienen que levantar a nivel constitucional. Y también algo que se ha estado empezando a hablar recientemente, que es el derecho a un clima estable, justamente producto de la crisis climática y ecosistémica que estamos viviendo, no solo en Chile, sino que a nivel global. El otro grupo de propuestas tiene que ver con los principios, que en nuestra Constitución están en el capítulo 2, y hace referencia precisamente a principios que tienen como un rango de umbral mucho más amplio, y son abstractos. En el sentido de que si uno tiene por ejemplo, no sé, uno está en un juicio y el juez no sabe cómo actuar, lo que hace es basarse precisamente en estos principios, y a través de eso razonar y tomar la decisión. Por eso muchas veces se dice como no, es que esto es inconstitucional, y puede ser precisamente producto de los principios que se establecen en una constitución. Uno de los principios es la justicia ambiental, que está intrínsecamente ligado con la justicia intergeneracional. La justicia intergeneracional hace referencia a no solo pensar en la sociedad actual, sino que también en la sociedad que se viene a futuro. Y también teniendo en consideración que la Constitución no solo va a ser para nosotros, va a ser también para otras generaciones. Y la justicia ambiental hace referencia a una distribución equitativa de los beneficios y cargas ambientales en determinado lugar. Entonces, en este sentido, establecer este principio haría prácticamente inconstitucional en las zonas de sacrificio. ¿Por qué? Porque esas zonas se llevan
de ahí extraemos casi todos nuestros recursos. ¿Y qué pasa? Los beneficios son muy pocos y las cargas son muy altas. Entonces al final no está siendo equitativa la cosa y más encima de ahí es donde sacamos como en un conversatorio escuché una frase que creo que es muy ad hoc. Nosotros para que vivamos en Santiago actualmente tiene que haber una zona de sacrificio en otro lado. Y eso deja entrever un poco por qué los beneficios se están quedando en otros lados y tiene que ser una distribución equitativa. También el principio de no regresión ambiental, que se puede ligar mucho con lo que está pasando actualmente con la pandemia, donde muchos países, y también Chile, han tratado de bajar ciertas regulaciones ambientales en pos de esta transición económica y reactivación económica. Y lo que establece este principio es como, no, tú tenés, por ejemplo, estas 5 leyes, y estas 5 leyes tú no las puedes modificar para flexibilizar los temas ambientales. Tú las puedes dejar en un lugar e ir más hacia arriba, pero no puede haber una regresión. Entonces, en ese sentido, no solo basta una reactivación económica, sino que una reactivación sustentable. También el principio de desarrollo sustentable propiamente tal, y la protección del medio ambiente, que yo creo que se entienden por sí solos. Lo que sí hay que recalcar es que el desarrollo sustentable va muy de la mano con el tema de los derechos de la naturaleza, y nosotros proponemos una visión de desarrollo sustentable un poquito diferente a la tradicional, donde, no sé si todos ven mi cámara, pero como que si uno habla de desarrollo sustentable, se puede hablar como de un diagrama de Venn, donde uno junta lo social, lo ambiental y lo económico, y donde se intersectan estos 3 circulitos, se puede decir que es un desarrollo sustentable. Nosotros creemos que hay que ir un poquito más allá y poner la naturaleza no necesariamente encima, como actualmente está lo económico encima de todo lo demás, sino que tiene que estar un poquito más arriba de lo social y lo económico. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que este gráfico, este diagrama de Venn no es el correcto. Lo que nosotros tenemos es un gran círculo, que es la naturaleza, y dentro de la naturaleza está inserto lo social, y dentro de lo social está inserto lo económico. Entonces nosotros dependemos de la naturaleza. ¿Qué sacamos con tener derechos sociales? Puede sonar súper rudo, o sea, como súper crudo, pero ¿qué sacamos con tener derechos sociales? ¿O qué sacamos con tener un PIB de, no sé, 15%, un mega PIB? Si es que no tenemos naturaleza y no tenemos dónde vivir. Y creo que eso es algo súper importante que nosotros queremos transmitir, sobre todo teniendo en consideración que el IPCC y cientos de científicos indican que nosotros tenemos 7 a 10 años para hacer freno a esta crisis climática y ecosistémica. El otro paquete, por así decirlo, de propuestas es respecto a la organización territorial, que habla, por ejemplo, una de las propuestas es cambiar la concepción que nosotros tenemos actualmente de territorio como elemento de organización del Estado. Actualmente hay una visión súper militar, que es básicamente el territorio donde se ejerce soberanía. Y nosotros decimos que hay que cambiar, o sea, agregarle al final la concepción geográfica y la concepción ecosistémica y social. Porque al final el territorio no es solamente esta franja y esta línea imaginaria que nosotros trazamos, sino que el territorio también tiene esta visión geográfica de dónde nosotros nos desarrollamos como sociedad. Entonces hay que tener en consideración el medio ambiente. Y los otros 2 temas que están intrínsecamente ligados, que es la organización territorial en torno a cuencas. En torno a ecosistemas, pero al final el entorno a cuencas está muy ligado con el tema de los ecosistemas por el tema del agua. Y que también, eso también se ha propuesto harto, sobre todo teniendo en consideración la crisis hídrica que tenemos actualmente. Entonces, tener una organización territorial en base a cuencas permitiría manejar de mejor forma todo este tema como más territorial. Y también el tema de distribuir las funciones ambientales, no solo en el gobierno nacional, sino que también en los gobiernos regionales y comunales, para, de cierto modo, descentralizar la toma de decisiones, y porque quién sabe mejor qué es lo que está pasando en el territorio que el propio territorio. Y finalmente, el último como paquete de medidas es la institucionalidad ambiental, que esto no tiene que ver derechamente con la Constitución,
y va de la mano con lo que mencionaba anteriormente, que la Constitución no es una varita mágica. Nosotros podemos dar de ejemplo la Constitución de Ecuador y de Bolivia, que tuvieron hace poco este cambio constitucional, y efectivamente estas dos constituciones tienen una visión ecocéntrica de la sociedad. Y hay algunas críticas que hay respecto a esta constitución, ya que no se ha visto completamente este desarrollo ecocentrista. Y en parte es porque no se fijaron solo en la constitución y no también en otros aspectos como la institucionalidad ambiental. Entonces, esta experiencia de otros países también nos sirve a nosotros como referencia para no dejar de lado otras cosas. Y ese es el mensaje, la constitución no lo soluciona todo. Y dos propuestas que tenemos respecto a la institucionalidad ambiental. Una es que se logre crear finalmente el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que este es una institucionalidad que se desprende de la Ley 19.300, que salió como en 1997, si no me equivoco, y que a partir de ahí la CONAMA pasó a llamarse Ministerio de Medio Ambiente, se crearon los tribunales ambientales y la Superintendencia del Medio Ambiente, y la cuarta patita que todavía tenemos pendiente es precisamente este Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que lleva 6-7 años estancado en el Congreso. Entonces, consideramos que es súper importante crearlo finalmente, porque más encima permitiría unificar todo el tema de las áreas protegidas en un solo servicio, no como actualmente, que está distribuido en 5 ministerios distintos, que cada ministerio tiene una función distinta y tiene una visión distinta del medio ambiente. Por ejemplo, el mismo Ministerio de Medio Ambiente tiene ciertas áreas protegidas, el medio ambiente, o sea, el Ministerio de Bienes Nacionales, etcétera, etcétera. Y finalmente, la otra propuesta es la creación de un ombudsman ambiental. Básicamente es una defensoría, que esto también es tomando ideas de otros lugares, no es algo que se haya propuesto ya en el país, y que sería una organización independiente del Estado que puje precisamente por lo ambiental. Y tampoco es algo tan loco, porque actualmente tenemos defensorías, múltiples defensorías en el país, como la Defensoría de la Niñez, defensorías penales, etcétera, etcétera. Entonces nosotros también creemos que es súper importante. Y porque más encima garantizaría un acceso a la justicia más justo respecto a las comunidades que no necesariamente tienen los mismos ingresos que empresas, que son generalmente las que cometen estos daños ambientales. Eso es todo. Ahí les dejo las redes. Ahí está no sé si de mi cursor, pero está en las redes de La Raíz, de CEVERDE y de Constitución, donde estamos constantemente subiendo información y desarrollando más a fondo todo esto que les conversamos ahora. Yo quería agregar algo que creo que igual es bien importante. ¿Me escucho? Sí. Yo quería agregar algo que creo que igual es bien importante mencionar, lo que si bien nosotros, o al igual que muchas ONGs que se dedican a materias ambientales, nadie dice, o generalmente muchas, y que nadie dice que no haya desarrollo de actividades económicas, que no hayan empresas, sino que el tema es que se cumplan con las regulaciones ambientales, y eso hoy en día no se ve. En nuestra constitución, si bien fue pionera en el momento en que se incluyó el medio ambiente, fue una constitución ambientalista, su regulación hoy en día no es suficiente para lo que estamos viviendo hoy en día como crisis climática, ecosistémica. Entonces, ¿qué mejor oportunidad para aprovechar lo que es el proceso constituyente que estamos teniendo y incorporar todos estos temas desde ya en la Constitución, que si bien no van a cambiar todas las cosas de aquí a mañana, es el punto de partida de aquí a las políticas públicas que tenga como prioridad nuestro país? Entonces, como bien dije, al final el planeta puede sobrevivir sin nosotros, pero nosotros no podemos sobrevivir sin el planeta. Entonces es súper importante eso, que nadie dice que no hayan empresas, pero que se cumplan y que haya una regulación más fuerte. Perfecto, muchas gracias Felipe e Isabel por la gran presentación muy detallada que nos hicieron. Ahora, bueno, quería pasar a la sección de preguntas. Iba a retomar una duda que salió por ahí por el chat, además de las felicitaciones que también van saliendo. Creo quizá una duda de concepto sobre cómo están como este contraste entre derechos colectivos y derechos individuales. Menciona, bueno, tú hablaste un poco, Felipe, de los derechos quizás
colectivo que en el fondo uno no puede reclamar con la constitución actual problemas medioambientales siendo que no te afectan directamente, que no afectan directamente a la persona. Entonces, en base a eso se pregunta si es que se podría considerar que si bien los derechos son individuales, al ser parte de una comunidad o de un ecosistema o de una misma nación, igual se estaría como afectando individualmente a la persona. En el fondo, si hay un derecho que se priva, que es un derecho colectivo, al yo ser miembro de ese colectivo también me estaría afectando personalmente. ¿Cómo se podría hacer esa interpretación o no? No, porque como te bien mencioné, los derechos fundamentales que están garantizados en la Constitución, la forma de reclamarlo es con los recursos de protección, que se encuentran en el artículo 20 de nuestra Constitución. Y al menos el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación es un derecho individual que tú tienes que verte directamente afectado. O sea, entiendo la interpretación que hace con la pregunta de que por pertenecer a una misma nación o país me puedo ver directamente afectado, pero no, yo tengo que verme directamente afectado en mi derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. ¿Y cuándo sería eso? Por ejemplo, cuando en la zona donde yo vivo la contaminación está sobre los niveles que se establecen. Entonces aquí ya hay un tema también con el tema del concepto de contaminación, que si hay ciertos elementos contaminantes que no se encuentran regulados, no habría contaminación y tenía toda la población enferma en ese lugar. Entonces ahí está el problema también. Tienes que verte directamente afectado. Por ejemplo, las personas de Quintero, la ciudad de Ventanas, todos ellos se ven directamente afectados porque tení todo el aire que ellos respiran contaminado. Entonces ahí tení una forma de que todos ellos podían establecerlo de forma colectiva, pero no puede venir, por ejemplo, la población de, no sé, de la ciudad de Valparaíso a interponer un recurso de protección en base a esto. Sí, en términos más jurídicos, que ahí quizás como después ya buscando en internet les quede más claro, se llama legitimidad activa. Y eso es lo que tiene este derecho. Entonces, por eso es medio restrictivo. Y por ejemplo, todos supimos lo que pasó en Quintero Puchuncaví, pero yo como ciudadana de Santiago no puedo hacer nada al respecto en ese sentido, porque no me estoy viendo directamente afectada, que si bien suena como súper para mí, para mi consideración, yo sí me estoy viendo directamente afectada, porque al final la contaminación no tiene barreras y no para en la región de, no sé, pues la quinta región, por ejemplo. Eh, pero eso no es la percepción que tiene actualmente la Constitución. Que el tema ahí es, como dije, está una discusión jurídica tremenda porque como se deja a un concepto o un término netamente jurídico, ahí va el tema a quizás sería mejor reformular la redacción a un derecho, o sea, vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, ¿cachai? Porque dejáis más amplia esa barrera. Si tenéis libre de contaminación y estáis bajo los estándares, pero tenía toda tu población contagiada, de todas maneras no vais a tener derecho a interponer un recurso de protección. Entonces, ahí como, eso sería ilógico en términos de todos como ciudadanos, ¿qué pensaríamos? Si veis que toda tu población está enferma. No sé si se entiende. Claro, yo al menos me quedo claro como esas dudas de conceptos que quizá como ingenieros no estamos tan acostumbrados a verlas. Otro ejemplo que me gustaría dar, Dale. siguiendo con, que es como quizás el más reciente ejemplo que tenemos, que es el de Quintero Puchuncaví, y que está muy ligado con lo que decía Felipe, en ese caso no había una norma de calidad del arsénico. Entonces, como no hay una norma de calidad y tenemos este concepto súper jurídico, uno legalmente dice no hay contaminación, porque no hay norma de calidad. Y ahí te quedáis. A pesar de que todos sabemos que el arsénico, todas las consecuencias que tiene y que es súper contaminante. Y además, nosotros comparados con los países de la OCDE, tenemos unas normas de calidad que dejan bastante que desear y unos estándares mm, bastante laxos. Entonces, también sigue habiendo este tema de que es un concepto netamente jurídico y que si la ley dice 100 y tú estás en 99, no hay contaminación. Claro. Bueno, con eso igual me gustaría hacer la pregunta que teníamos quizá preparada desde los organizadores de las mesas. Quizá esta es una pregunta un poco transversal a todos los temas que se están tocando, pero igual me gustaría preguntársela a ustedes.
porque independiente en realidad de que gane el rechazo, que gane el apruebo el próximo domingo, los cambios y la reforma, como la idea de la reforma se tiene que hacer igual, como que las personas se está demandando y en general el debate público está orientado a eso. Entonces la pregunta quizá tiene una orientación un poco más estratégica sobre cómo creen ustedes que es la mejor forma de proponer los cambios que ustedes hoy día nos presentaron. Porque obviamente me imagino desde todo el rol como activo que tienen ustedes de crear esta organización de e-constitución, bueno, desde Severde, desde toda la ONG, pero ¿cómo insertar como estas ideas y estas propuestas medioambientales a los políticos que al final van a ser los que van a impulsar estos cambios en la nueva quizá convención constituyente, o si es que gana el rechazo, en posibles reformas constitucionales a futuro? Parte tú, Felipe, de ahí. Ya. Bueno, como que yo creo que la principal, o sea, la primera forma de llevar esto a cabo, a la práctica, ahora el segundo paso siguiente al plebiscito es hacer presión por llevar a candidatos constituyentes que sean expertos en estas materias. Entonces, esa es la tarea más importante que viene ahora, de llevar a personas interdisciplinarias de distintas profesiones que sean expertas en materia ambiental y que pongan estos temas en la mesa, que es lo más importante, porque yo creo que el principal problema aquí es un tema de educación ambiental, que yo creo que eso es lo que nos falta en Chile como país, que falta mucha educación ambiental, porque, por ejemplo, si tú ves en Italia, el año pasado, si mal no recuerdo, el Congreso de allá está como o muchos senadores y diputados de allá señalaban que no creían en el cambio climático, que todo era una mentira, y a la semana siguiente se le inundó todo en Venecia. Entonces luego de eso, que un par de semanas después o meses, decidieron incluir dentro de la malla curricular de todos los colegios en la educación escolar ramos de materia ambiental, de educación ambiental, de crisis climática, de mitigación. Entonces, yo veo que en Chile pasa lo mismo. Yo veo, por ejemplo, cuando muchas veces cuando uno escucha esas frases de a todos les gusta vacacionar en la naturaleza, pero nadie quiere tener obligaciones y deberes ambientales, aquí es lo mismo. Entonces, lo principal es llevar constituyentes que pongan en la práctica, o sea, que pongan en la mesa todos estos temas, y como te dije antes, sería un punto de partida para cambiar como la visión que tenemos a nivel social respecto al medio ambiente, que desde ahora en adelante cada niño, niña o persona que incorpore a nuestra sociedad tenga dentro de su cabeza que es importante proteger y cuidar el medio ambiente, porque nosotros somos un elemento más dentro de esto. Y yo quiero hacer 2, 3 acotaciones. Primero, yo directamente, bueno, es que primero, no sé cómo decirlo, lo que se va a votar el domingo, cuando uno rechaza no significa que va a haber una reforma, eso no te lo asegura nada, simplemente es un rechazo, no es rechazar para reformar, eso no está en la papeleta y no te lo asegura nada. Entonces eso es simplemente un eslogan y son palabras dichas, pero nada más, no está nada establecido en el Pacto Social por la Paz que establecieron los partidos políticos, tampoco está establecido que si se rechaza va a haber una reforma. Segundo, el domingo no se va a votar, primero no se va a votar apruebo o rechazo la violencia, y segundo, no se va a votar apruebo o rechazo una nueva constitución, se va a votar apruebo o rechazo la redacción de una posible nueva constitución. Es súper importante eso y comprenderlo. Nosotros luego de este domingo, en 1 o 2 años más, va a haber efectivamente este referéndum y este plebiscito donde se pregunte si es que queremos o no esta nueva constitución que se va a redactar, pero vamos a tener las dos constituciones, 1980 o la nueva constitución, y vamos a decir, ¿sabéis qué? Me gusta más esta o me quedo por la otra. Pero este domingo no se rechaza o aprueba una nueva constitución, es la posible redacción de una nueva constitución. Entonces, básicamente la apertura al diálogo. ¿Tú estás abierto al diálogo? ¿Apruebas o rechazas? Y lo otro es que también es súper importante nosotros como país tener esta visión y recordar la historia que tenemos como país.
nosotros tenemos múltiples reformas de la Constitución, sin embargo, cómo está hecha y a partir de la ideología que tiene, que la desmenuzamos un poco en la presentación, lamentablemente las reformas no alcanzan. Y también, por ejemplo, las mismas personas que dicen no, rechazar para reformar, son las mismas personas que cuando hay posibles reformas, están en contra de esas reformas. El ejemplo más reciente, o que yo más me acuerdo, es que en enero de este año se habló sobre establecer el agua como un bien de uso público, no me acuerdo si fue en el Senado o en el Congreso, pero en una de esas comisiones, y salió 24 a favor y 2 en contra. Entonces al final lo que tenemos actualmente es que 12 es mayor a 24. Y acá todos somos, bueno, acá casi todos son ingenieros. Díganme ustedes si 12 es mayor a 24. Entonces en ese sentido, las reformas no bastan y es importante, y tenemos una oportunidad histórica. Nosotros como CEVERDE, antes de este estallido social, también estábamos metidos un poco en el tema de las políticas públicas y las conversaciones eran súper diferentes porque nosotros teníamos obviamente en consideración la Constitución y todas las trabas que tiene. Y ahora estamos ante una posibilidad de hacer verdaderamente bien las cosas, integrar la sustentabilidad no solo en el Ministerio de Medio Ambiente, sino que transversalmente en todos los otros organismos del Estado. Así que eso. Perfecto, muchas gracias Isabel y Felipe. No sé si el resto de los participantes tienen alguna pregunta, para que si no la escriba ahora por el chat o prenda el micrófono y la haga. Bien. Y si no, ya siendo 4 para las 2, yo sé que Felipe ahí me había contado que tenía una prueba, así que vamos a tener que dejarlo, ya estamos en la hora. Así que nada más que agradecer a los invitados, a Isabel, a Felipe, por darse el tiempo a venir a explicarnos también las propuestas. Va a quedar grabado, esto lo vamos a subir al YouTube del CAI, así que todo aquel que quiera revisar las propuestas va a poder verlo. Eso, nada más que agradecer a los invitados y dejarlo a todos invitados, a los que están acá, a la siguiente actividad que tenemos de la Semana de la Constitución, es el gran debate de la apruebo y rechazo. Tenemos a grandes invitados, para el rechazo al diputado Javier Macaya y la diputada Karin Lack, y para el apruebo tenemos a Javiera Parada, y nos falta un invitado ahí, pero ya lo vamos a confirmar en las próximas horas. Así que eso, también los dejo invitados a todos los de acá para esta última actividad que tenemos de la Semana de la Constitución. Eso. Muchísimas gracias y suerte. Chao, Gracias, gracias. Manuel. Chao. Chao. Suerte.